yo he escuchado voces que con un pensamiento más o menos lógico entienden que es momento, dados estos resultados, que Leonel Fernández y Danilo se junten y redefinan esa alianza Rescate RD. Sí, bonito. Yo quiero jugármela también desde ahora y voy a decir lo segundo. Jamás usted verá una alianza entre Danilo y Leonel en la que Leonel Fernández encabece una boleta. Y mucho menos ahora. ¿Por qué? Porque en esta contienda municipal el PLD ha quedado por encima de la Fuerza del Pueblo y de Leonel Fernández. Consecuentemente, el que quede en segundo no es verdad que va a sucumbir para apoyar al tercero. Y jamás ustedes verán tampoco, guárdenme esto que digo, a Leonel siendo segundo de nadie. Leonel no es segundo de nadie en este país ni en otro, porque Leonel está afuera, está por encima del bien y del mal, al menos eso piensan. Pero hay otras corrientes que yo quiero analizar sobre lo que puede pasar. ¿A qué me refiero? Yo escuché al vocero del Partido de la Liberación Dominicana en la Cámara de Diputados, el señor Sánchez, decir algo que sí me puede hacer sentido. ¿Qué decía el señor Sánchez? Tienen que juntarse ambos líderes y discutir qué es lo que va a pasar con el partido. Y es posible que en esa reunión quepa hasta Omar Fernández. Él dejó caer la bola de Leonel Fernández. Wow. Y sí me hace sentido que pueda haber una alianza en la que Omar Fernández sea candidato vicepresidencial. Omar Fernández sea candidato vicepresidencial con Abel como cabeza. Es una propuesta, repito, del vocero del Partido de la Liberación Dominicana, que si bien podría tener sentido para Leonel Fernández y Omar Fernández, solo reafirmaría que Leonel Fernández, que la Fuerza del Pueblo es una hechura a imagen y semejanza de Leonel Fernández, solo para los intereses de Leonel Fernández. Es decirle a todos los fuerzapueblistas que no importan los años en política, ni su capacidad demostrada, sino que en ese partido, si no es Leonel Fernández, indefectiblemente tendrá que ser Omar Fernández, su hijo. Pero ¿por qué yo digo todo esto? ¿Porque me alberga algo negativo? No. Porque yo estudio los pasos uno por uno. Por lo siguiente. Uno, impusieron a Omar Fernández, por pedido de Leonel Fernández, como candidato a diputado sin tener experiencia política. Puede tener estudios, muchacho sano, es potable y muchas cosas, pero sin experiencia política. Pero hijo del líder. Y ganó. Lo impusieron como candidato a diputado y ganó. Cuando en la Fuerza del Pueblo había un centenar, miles de muchachos jóvenes capacitados igual y más que Omar Fernández, pero no lo pusieron. Eso pasó y todo el mundo se quedó callado. No tenía ninguna experiencia. Cuando en la Fuerza del Pueblo hay una cantera de jóvenes con igual capacidad y otros con mucho más capacidad, se impuso. Se impuso, pero no solamente eso. Una vez Omar Fernández es diputado, por encima de Tobías Crespo y de muchísimos diputados con experiencia política, con todas las capacidades, se le colocó como vocero de la Cámara de Diputados de la Fuerza del Pueblo, para madurarlo a carburo, para darlo a conocer. Pero no obstante eso, tiempo después, a Omar Fernández, por encima de todos esos hombres y mujeres que se han fajado a hacer la Fuerza del Pueblo junto con Leonel, con mucha capacidad todos, por encima de todos, se escogió a Omar Fernández como candidato a senador de la capital. Y todos esos sumisos se quedaron callados, teniendo capacidades, habiendo conformado con Leonel un partido. Voy más lejos. Omar Fernández se dio el lujo de poner letreros en el que pedía a la gente por cuál me decido, por ser candidato a síndico o por ser candidato a senador. O sea, él era el dueño absoluto, aún sabiendo que ya había compañeros de la Fuerza del Pueblo que habían lanzado su candidatura a la sindicatura. Tuvieron que sucumbir. ¿Por qué? Porque bueno, si yo salgo a ser candidato a síndico y Omar también, o si salgo candidato a senador y Omar también, es obvio que va a ser. Todo el mundo sucumbió y se quedaron callados. Por eso yo creo que no es peregrina la propuesta
de tomar en cuenta a Omar Fernández como candidato vicepresidencial en una alianza. ¿Por qué? Porque para nadie es un secreto que Leonel Fernández no es segundo de Abel Martínez, ni de nadie, de absolutamente nadie. Y para nadie es un secreto que Danilo Medina es un zaramagullón político que lo demostró. Y no es verdad que va a permitir bajo ninguna circunstancia que Leonel Fernández encabece una candidatura presidencial, teniendo él su partido y su equipo. Eso es hacerse un harakiri político, y Danilo es un hombre frío en política y sabe más de análisis político y es más práctico que Leonel Fernández en el mundo político. Consecuentemente, esa posibilidad existe, pero otra vez sería tirando por la borda, echando a un lado todos los hombres y mujeres de la fuerza del pueblo, que tienen todos los méritos, todas las capacidades y todos los años, más que Omar Fernández, para ser candidato. Tomen en cuenta esto que digo y lo veremos en el transcurrir de los meses. Probablemente esa sea la fórmula. ¿Por qué? Porque ese ego de Leonel Fernández solamente podría satisfacerse con esa posición, no para él, sino para su hijo. Porque él tendrá que ceder. Y en lo que va a ceder es que, bueno, no será Danilo ni será él, pero será su hijo. Y eso podría aglutinar al partido y podría poner a crecer a ambos partidos.